Buenos días, profesor. Mi nombre es Dayana Antonio Miranda Hidalgo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo elaborar un argumento, qué es un argumento jurídico y un ejemplo práctico. Para empezar, la argumentación nos permite decidir en qué creer, qué hacer y qué juzgar éticamente correcto. También nos permite persuadir y también identificar aquellas argumentaciones que están basadas en malas razones, por lo que nosotros nos centraremos en tres puntos fundamentales. El primero es responder a la pregunta ¿cómo elaborar un buen argumento? Para ello nos tenemos que centrar en el pensamiento crítico y en la lógica. El pensamiento crítico es el conjunto de habilidades y de teorías filosóficas que nos permitirán tomar una buena decisión basándonos en la razón. Y pasando a la lógica, es la que nos permite determinar las buenas y malas razones. Por lo que debemos partir de que un argumento no se basa en los sentimientos que sintamos hacia la tesis, ya que la argumentación es el estudio de las buenas razones para aceptar o rechazar una tesis. Por lo que muchos consideran que la argumentación es la búsqueda de la verdad, pero esto no es 100% correcto. Por un lado está Douglas Walton, que nos dice que la verdad deriva de la tesis que nosotros estamos sustentando, por lo que acá podrían existir recursos legítimos y ilegítimos. Por otro lado está Charles Peirce, que él más que todo se basa en la persuasión, por lo que, tomando en cuenta su argumentación, diríamos que acá vale todo, incluso confundir al interlocutor o irritarlo, de manera que acá no siempre se busca defender o argumentar la verdad o lo correcto, sino lo que consideramos que está bien dicho o lo que nos conviene. Por otro lado, tenemos que partir de que para determinar una buena razón o una mala, tiene que contar con tres elementos fundamentales. Esta es que debe ser verdadera, que debe tener fuerza y que debe ser relevante. Por otro lado, tenemos los tipos de argumentación. El primero es los argumentos de abducción. Esto es prácticamente cuando existen diversas hipótesis y nosotros elegimos la mejor. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos, no sé, cocinamos arroz y este no nos sale. Puede haber diversas hipótesis, por decir que se nos quemó, que le pusimos mucha agua, que se nos pasó el tiempo, pero nosotros vamos a elegir una de ellas. La segunda argumentación es la argumentación por analogía. Y acá más que todo es buscar la similitud en dos hechos o en dos situaciones. Por ejemplo, decir mi matrimonio es como una prisión. Esta es una analogía un poco controversial y también tendremos que ver la relevancia si existe una similitud. Por otro lado está la argumentación por ejemplos. Y acá más que todo es ilustrar nuestra argumentación mediante ejemplos. Y acá puede haber ejemplos que choquen contra nuestro argumento, de manera que podemos matizar y decir de que este no es general y que se puede dar en casos que no proceda. Por otro lado está la argumentación de reacción a lo absurdo. Acá prácticamente es rechazar la argumentación y basándonos en lo absurdo. ¿Y cómo se llega al absurdo? Sino llevándolo al límite y contradiciéndolo. Por otro lado están los argumentos inductivos. Esto es partir de una particularidad a lo general. Como por ejemplo decir, Brasil es un equipo muy fuerte, difícil de vencer porque las anteriores eliminatorias al mundial pasó invicto, por lo que estas eliminatorias pasará invicto. Esto no es correcto ya que estaríamos basándonos en algo pasado y no podemos predecir el futuro, ni asegurar de que sea así. Por otro lado está la argumentación deductiva. Es acá la que sigue la lógica. La conclusión sigue la lógica de las premisas, por lo que si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Hay un ejemplo muy conocido que es todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Por otro lado, el último es el argumento de pro y contras. Acá más que todo se busca ponderar. Y bueno, el que tenga más peso es el con el que nos vamos a quedar, como por ejemplo decir, María le aceptará la salida a Juan o debe aceptarle la salida a Juan. Acá tenemos que ver, por ejemplo, los pro. Que María quiere ir a un buen restaurante, que María no tiene plata, que María no tenía nada que hacer esa noche. Y bueno, los contra, que a María Juan le parece muy aburrido, que María no quiere tener ninguna relación, por lo que acá se debe ponderar la situación y ver cuál le conviene. Por otro lado están que el argumento no debe ser ambiguo, por lo que no debe caer tampoco o no se debe desviar de la idea.
por lo que no debe caer en falacias. Por ejemplo, existen tres tipos de falacias: la falacia contra la persona o falacia domino, que en este caso es cuando nosotros, en vez de refutar el argumento bajo una idea, nos vamos contra la persona. Y esto no tiene nada que ver, porque no importa quién lo dijo. Por otro lado está la falacia de autoridad. Es decir, esto es correcto porque lo dijo una persona de reconocimiento, como por ejemplo Aristóteles, Billy Gates o decir Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, por último estaría la falacia que apela al tiempo. Es decir, esto es correcto porque antiguamente se realizaba así. Y no podemos decir eso porque no sabemos si lo que se realizaba antiguamente era correcto. Bueno, partiendo de esa idea, pasamos al segundo punto, que es cómo analizar un argumento. Acá tenemos que identificar, para empezar, el tema, tenemos que clasificar las ideas claves, no debe de ser ambiguo y bueno, debe introducir premisas implícitas en la conclusión, y también debemos determinar que nuestras fuentes sean confiables. El tercer punto serían las razones de una buena argumentación, o bueno, los rasgos de una buena argumentación. En este caso, el primero es reflejar la posición del interlocutor de la mejor manera. El segundo punto es expresar los puntos de acuerdo, no solo en lo general, sino también en lo particular. El tercer punto es reconocer lo que aprendimos de nuestro interlocutor. Y el cuarto es argumentar las críticas y las objeciones. Bueno, partiendo de la argumentación jurídica, debemos saber que la argumentación en general se le atribuye a los abogados y a las abogadas. Bueno, esto partiendo de que para usar esta herramienta debemos leer bastante, debemos conocer bastantes teorías del derecho, como es el positivismo y el no positivismo. También nos dice que la argumentación no se basa solo con hablar bien o escribir bien, sino también en el contenido. Por lo que en esto nos vamos a basar en tres puntos fundamentales. El primero es responder a la pregunta de qué es un argumento jurídico, para lo cual debemos partir si todo enunciado en general es un argumento, por lo cual estaremos en base a lo que vendría a ser el esquema básico, donde nos presentan una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Cabe recalcar que esto responde a algo en particular y no en general. Asimismo está el esquema de Turing, donde tiene más elementos y nos permite identificar aquellas dificultades que podemos reforzar. Ahora, si tenemos un caso un poco más grande, debemos utilizar el esquema de Manuel Atienza, por lo que este tiene bastantes aristas. Una es, por ejemplo, la discusión entre la premisa mayor y la premisa menor. Por otro lado, también debemos partir de que la argumentación pues tiene que contar de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y esta conclusión tiene que ir de acuerdo a sus premisas, porque si va en contra estaremos cayendo en una falacia o en un argumento inválido. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la conclusión jurídica se debe basar justamente en temas jurídicos y no en otras ideas ni tampoco en religiones, ya que este no sería un argumento jurídico. También centrándonos en lo que vendría a ser la premisa mayor o normativa, esta, bueno, como lo indica normativa, viene de la norma y del derecho, especialmente en de sus fuentes. Puede ser una jurisprudencia, una doctrina, bueno, la costumbre y también los principios. Por otro lado, también tenemos a lo que vendría a ser la premisa menor o también la premisa fáctica. Esto más que todo se basa en los hechos, pero no en todos los hechos ni tampoco en la interpretación de estos, sino aquellos que estén respaldados por una norma. Por otro lado, también tenemos en relación al caso que se nos mostró en el video, respecto a la casación número 24314, 2017, donde prácticamente nos habla de la discusión de un decreto y bueno, de la distinción de roles entre varones y mujeres. Por lo que acá más que todo se resalta es la sentencia, que se basó en el derecho a la igualdad y la perspectiva de igualdad de género. Respecto al derecho de igualdad, estaría encontrado dentro de la premisa mayor, ya que se está basando en una norma que se encuentra dentro de la Constitución. Pero respecto a la perspectiva de igualdad de género, acá, o bueno, acá ya estaríamos entrando en un tema aparte del derecho,
ya estaríamos entrando en materia, por ejemplo, psicológica, en materia de género, por lo que este viene a ser un argumento extrajudicial. Y este hay que tener mucho cuidado, ya que muchas veces se llega a conclusiones subjetivas. También, por otro lado, tenemos lo que vendría a ser el esquema de Turing. Acá se conoce un caso muy conocido que es el caso de la truza roja. Prácticamente esto se trata de un delito donde una mujer denuncia que fue abusada sexualmente, pero la sentencia determina que por el color de su ropa íntima habría sido con consentimiento. Acá, basándonos en el esquema de Turing, estaríamos entrando en lo que vendría a ser la garantía, donde los jueces se excusaron diciendo que fue suelen, o sea, diciendo o partiendo de un punto de vista personal, por lo que acá se estaría cayendo justamente en lo mismo, en una subjetividad. Por otro lado, en el segundo punto tenemos las reglas del discurso atribuidas a los abogados, por lo que acá debemos tener en cuenta el espacio. Muchas veces los abogados en las discusiones de sus argumentos son un ida y vuelta. Asimismo, respecto a los jueces, cuando ellos emiten una sentencia, ellos siempre están con la necesidad de certificar o aclarar sus decisiones, por lo que siempre cuentan con un auditorio y con una audiencia. Asimismo, presentan tres características. Por ejemplo, que un hablante no debe contradecirse. La segunda es que distintos hablantes no pueden utilizar la misma expresión, pero con diferente significado. Esto, por ejemplo, en un litigio para los abogados, para los jueces y también respecto a los políticos. También está la identificación de los problemas. Esto más que todo se basa en tres dimensiones. La dimensión formal es prácticamente los requisitos mínimos para determinar si estamos ante un argumento jurídico. La dimensión sistemática o material, que se basa más que todo en los argumentos de fondo, ya que busca un razonamiento más amplio. Y por último está la dimensión pragmática. Más que todo acá se basa en los argumentos de persuasión, ya que se busca un convencimiento. Por otro lado, el tercer punto vendría a ser la distinción entre justificación interna y justificación externa. Para ello nos vamos a basar en tres. La primera es según su clasificación. Podemos partir de lo que vendría a ser casos fáciles y casos difíciles. Los casos fáciles se encuentran en lo que vendría a ser la justificación interna, en los casos difíciles la justificación externa. Por otro lado está la relación entre argumentación y interpretación, por lo que se encuentra en los argumentos de interpretación de autor, está en la justificación interna y lo que vendrían a ser los argumentos de sustantivos, estos ya también están basados en la justificación externa. Por otro lado está la justificación según el razonamiento y acá nos basamos en lo universal, es la justificación interna. Y teniendo en cuenta los tres estándares de razonamiento, que vendría a ser la coherencia, la consistencia y la consecuencialismo, bueno, en acá se encuentra lo que vendría a ser la justificación externa. Pero lo que les une a ambas, su relación vendría a ser la constitucionalidad del caso. Respecto a nuestro ejemplo de argumentación jurídica, nos centraremos primero en este enunciado. Todo joven menor de 18 años que cometa un delito está considerado inocente y no se le debe sancionar. Para empezar, este enunciado no es un argumento, pues que carece de fundamento. Por otro lado, también debemos partir de nuestro caso, que nos centraremos en un joven de 15 años que está acusado de homicidio a la abuela de su ex enamorada en el departamento de Junín. Y bueno, empezando respecto a nuestro argumento jurídico, tenemos que todo aquel joven menor de 18 años que cometa un delito se encuentra excepto de responsabilidad penal. Esto de acuerdo al artículo 20 del Código Penal y también de acuerdo al Decreto Legislativo 1348 que nos habla que es el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que nos dice principalmente que los
jóvenes que oscilan entre las edades de 14 años y antes de 18 años sí pueden ser sancionados por la comisión de un delito, pero no como una persona de mayor edad o una persona que ya cumplió los 18 años, por lo que no tienen una sanción penal, pero sí una sanción socioeducativa, que esta va desde una amonestación a un internamiento por 10 años en un centro juvenil. Por lo que acá debemos identificar nuestras premisas. La premisa normativa principalmente está en el artículo 20 del Código Penal y el Decreto Legislativo 1348. Por otro lado, también está nuestra premisa fáctica, que nos habla de que al joven se le acusa de homicidio a la abuela de su ex enamorada. También está la consecuencia de que si bien es cierto, los jóvenes menores de 18 años no tienen una sanción penal, pero sí son sancionados. Bueno, en conclusión, se puede determinar que cómo elaborar un argumento jurídico, ese tiene que tener tres elementos, que es la tesis, el razonamiento y la conclusión. Asimismo, la argumentación se puede implementar en varias materias. Por otro lado, respecto a la argumentación jurídica, o bueno, el argumento jurídico, este tiene que tener base en el derecho y en sus fuentes. Pueden ser jurisprudencia, doctrina, principios o costumbre. Por otro lado, también lo que los une a ambos es de que la conclusión nunca debe contradecir las premisas, de manera que se estaría cayendo en una falacia o en un argumento inválido.